Mujer blanca acusa a niña negra de robar su cachorro de $3,000. Luego el cachorro hizo algo que nadie esperaba. Atrápala. Ella robó mi cachorro. Las palabras explotaron a través de la puerta 23 en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth como una bomba detonando en una habitación abarrotada. La voz de una mujer blanca cortó el ruido ambiental del aeropuerto. Su mano apuntando agresivamente hacia una niña negra de 12 años, exigiendo atención inmediata de cientos de viajeros que se detuvieron en medio de conversaciones, en medio de pasos, en medio de bocados para girarse y mirar hacia la fuente del alboroto. En el centro de todo se encontraba la niña acusada, impecablemente vestida con un vestido azul marino, su cabello perfectamente trenzado, sosteniendo un pequeño cachorro Golden Retriever contra su pecho. Pero lo que sucedió después pondría a prueba todo lo que esta niña había aprendido sobre dignidad, verdad y carácter bajo presión. Porque ese cachorro estaba a punto de hacer algo que nadie en esa terminal esperaba. Algo que expondría la verdad de una manera que las palabras humanas nunca podrían. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo aquí, acabas de unirte a una comunidad dedicada a la verdad, la justicia y la supervivencia. Muestra algo de amor haciendo clic en el botón de me gusta y suscribirte. Antes de profundizar en esta historia, deja un comentario sobre desde dónde estás viendo y qué hora es para ti en este momento. Lo que estás a punto de presenciar es el choque entre el prejuicio y la verdad, entre las suposiciones y la realidad, entre el odio de una mujer adulta y el carácter inquebrantable de una niña. Esta es la historia de Chark Johnson y cómo un momento de amabilidad se convirtió en una lección que inspiraría a Miles y demostraría que a veces la voz más pequeña lleva la verdad más grande. 3 horas antes del enfrentamiento que lo cambiaría todo, la niña de 12 años, Chark Johnson, se encontraba en la cocina de su abuela, observando manos envejecidas que cuidadosamente planchaban un vestido azul marino mientras supervisaban simultáneamente el empaquetado preciso de una pequeña maleta. Este ritual matutino era sagrado. Cada pasada de la plancha era deliberada y proposital, como si estuviera imprimiendo valores en la misma tela, mientras los zapatos se pulían hasta la perfección y las pertenencias se organizaban con la precisión de alguien que entendía que la preparación era tanto práctica como espiritual. El vestido azul marino no era cualquier vestido. Fue elegido específicamente para el primer vuelo en solitario de Cheka, destinado a presenciar una transformación que ninguna de las dos podría imaginar. Su abuela, cuyas manos contaban historias de décadas trabajando para las familias de otras personas, cuyos ojos habían visto lo peor y lo mejor de la humanidad, se movía con el cuidado metódico de alguien que sabía que cómo te presentas al mundo importa, que la apariencia de un niño negro podría significar la diferencia entre respeto y ridículo, entre seguridad y peligro. Cuando la gente te muestra quiénes son, bebé, dijo su abuela sin levantar la vista de su trabajo, tú les muestras quién eres, y nosotras no somos personas que pierden su dignidad. No importa qué, estas palabras resonarían en la mente de Chark de maneras que ninguna de las dos podría prever. Esto era más que un consejo. Era una armadura forjada a través de generaciones de supervivencia y gracia. Chech viajaba sola a Houston para visitar a su tía mientras su abuela se recuperaba de una cirugía. A los 12 años, se comportaba con la confianza tranquila que viene de ser criada con valores inquebrantables. Le habían enseñado a ayudar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos, a decir la verdad incluso cuando era difícil, y a mantener su dignidad incluso cuando otros intentaban arrebatársela. Estas no eran solo lecciones, eran el fundamento de quién era ella. Mientras conducían al aeropuerto, la abuela de Chark compartió historias que parecían casuales, pero que en realidad eran lecciones envueltas en historia familiar. Historias de parientes que habían mantenido su dignidad frente a la injusticia, que habían elegido la amabilidad cuando el odio era más fácil, que habían demostrado que el carácter no se trata de lo que haces cuando la gente está mirando y aprobando. El carácter se trata de lo que haces cuando crees que nadie lo notará, cuando alguien necesita ayuda, cuando hacer lo correcto es difícil o incómodo. Recuerda, bebé, dijo su abuela mientras se acercaban a la puerta de salida. Tu respuesta a la injusticia define quién eres más que la injusticia en sí.
Che asintió, sin entender completamente que en solo unas horas estas palabras serían probadas de la manera más pública e humillante imaginable. El proceso para menores no acompañados fue rutinario. Papeles firmados, identificación verificada, instrucciones dadas sobre quién la encontraría en Houston. Shark se acomodó en su asiento en la sección especial designada para niños que viajan solos, llevándose consigo la misma dignidad tranquila que su abuela le había inculcado. Era la imagen de un niño bien criado, viajando con confianza y gracia. Durante los primeros 20 minutos en la puerta 23, Shark se sentó en silencio leyendo un libro que su abuela había empacado, ocasionalmente mirando alrededor a la diversa multitud de viajeros. Esta era su primera vez volando sola. Pero no estaba nerviosa. Su abuela la había preparado bien, y Shark había heredado esa cualidad especial que algunas personas poseen: la capacidad de notar cuando algo andaba mal y la incapacidad de ignorarlo. Eso es exactamente lo que sucedió cuando un pequeño cachorro Golden Retriever apareció cerca del área de la puerta, vagando solo y obviamente angustiado. El perrito parecía perdido, asustado y confundido por todo el caos del aeropuerto. Llevaba un pequeño collar rosa, pero sin etiquetas de identificación. La mayoría de los pasajeros pasaron sin una segunda mirada, enfocados en sus teléfonos, sus conversaciones, sus propios destinos. Pero Shark lo notó, y una vez que lo notó, no pudo apartar la vista. El lenguaje corporal del cachorro contaba una historia de miedo y confusión. Su cola estaba metida entre las patas, sus orejas hacia atrás, y se movía con pasos vacilantes de un animal que no sabía dónde pertenecía. Durante varios minutos, Shark observó desde su asiento, esperando ver a alguien buscando frenéticamente a una mascota perdida. Cuando nadie apareció y el animal asustado vagó peligrosamente cerca del ajetreado pasillo donde podría ser pisado o herido, los instintos de Shark entraron en acción. Este fue el momento que definiría todo lo que seguiría. Ch podría haber alertado a un empleado del aeropuerto, podría haber ignorado la situación por completo, podría haber asumido que alguien más la manejaría. En cambio, hizo lo que su abuela le había enseñado que hiciera. Ayudó a alguien que no podía ayudarse a sí mismo. Cheche se acercó al cachorro lentamente y con gentileza, de la manera que su abuela le había enseñado a acercarse a cualquier animal asustado. Se agachó al nivel del cachorro, extendió la mano para que el animal la oliera, y habló en la voz suave y calmada que parecía salirle naturalmente. «Hola allí, pequeñín. ¿Dónde está tu familia? Pareces asustado». El cachorro respondió inmediatamente a su energía calmada, permitiéndole levantarlo y llevarlo a un lugar seguro. Durante los siguientes 20 minutos, Shark se sentó sosteniendo al cachorro tembloroso, acariciando suavemente su pelaje y hablándole en tonos reconfortantes. Preguntó a los pasajeros cercanos si habían visto a alguien buscando un perro perdido. Miró alrededor en busca de dueños frenéticos, anuncios de mascotas perdidas, cualquier señal de a quién pertenecía este pequeño animal. Nadie había visto nada, nadie estaba buscando. El cachorro parecía completamente abandonado. Shark estaba tratando de decidir si alertar al personal del aeropuerto cuando su mundo cambió para siempre, porque Nancy Richardson estaba a punto de entrar en su vida con la fuerza de un desastre natural, trayendo consigo suposiciones, prejuicios y un nivel de crueldad pública que pondría a prueba cada lección que su abuela le había enseñado alguna vez. Nancy Richardson era una ejecutiva de marketing de 42 años de Phoenix, del tipo de persona que estaba acostumbrada a salirse con la suya, acostumbrada a ser escuchada y definitivamente no acostumbrada a que le dijeran que no. Se comportaba con la confianza agresiva de alguien que nunca había sido obligada a cuestionar sus propias suposiciones o examinar sus propios prejuicios. Viajaba a Houston para una conferencia de negocios y había estado en el bar del aeropuerto con colegas cuando de repente entró en pánico por su propio perro de apoyo emocional. Nancy había estado viajando con un pequeño cachorro Golden Retriever que mantenía en un transportín, pero en su creciente pánico y mentalidad de entitlement, de alguna manera se había convencido de que su perro estaba desaparecido. Corrió a través de la terminal, sus tacones cliqueando agresivamente contra el piso de baldosas,
su mente acelerada con peores escenarios posibles y sus prejuicios guiando sus suposiciones sobre quién podría ser responsable. Cuando Nancy vio a Shark sentada calmadamente con un cachorro Golden Retriever en sus brazos, no se detuvo a pensar. No consideró que podría haber más de un perro pequeño en un ajetreado aeropuerto internacional. No hizo preguntas. Vio a una joven niña negra con lo que asumió era su mascota perdida, y su mente inmediatamente saltó a la peor conclusión posible. Este fue el punto de colisión. La amabilidad encontrando prejuicio, la verdad encontrando suposiciones, las intenciones puras de una niña a punto de ser weaponizadas contra ella por una adulta que ya había decidido cuál era la historia antes de escuchar un solo hecho. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien hizo suposiciones sobre ti basadas en cómo te ves? Comparte tu historia abajo. Estás a punto de ver cómo Shark lo manejó con más gracia de la que la mayoría de los adultos podría manejar. Nancy Richardson irrumpió a través de la puerta 23 como una mujer poseída. Su rostro enrojecido por la ira y el entitlement, su voz ya elevada antes de siquiera llegar al asiento de Shark. Cada paso era deliberado, agresivo, demandando atención de cualquiera dentro del alcance del oído. Se había convencido de una narrativa basada en sus propios prejuicios, y nada, ni hechos, ni lógica, ni decencia común, iba a sacudirla de ella. ¿Disculpe? La voz de NY cortó el ruido ambiental del aeropuerto como un cuchillo. Ese es mi perro. ¿Qué estás haciendo con mi perro? Su tono era inmediatamente acusatorio, asumiendo ya la culpa antes de hacer una sola pregunta. Chech miró hacia arriba, sobresaltada por el enfoque agresivo, pero aún esperanzada en que ésta podría ser la dueña que había estado buscando. «Oh, ¿es tu cachorro?», respondió Shark con alivio genuino en su voz. «La encontré vagando por ahí sola. Parecía perdida y asustada, así que estaba tratando de mantenerla segura hasta que pudiera encontrar a su familia». Incluso en este momento, el primer instinto de Shark fue ayudar, explicar, hacer lo correcto. No tenía idea de que su amabilidad estaba a punto de ser torcida en algo feo. Pero la expresión de NY no era de alivio o gratitud. Era acusatoria, enojada y haciéndose más fuerte por segundo. ¿La encontraste? No encontraste nada. La tomaste. La dejé en su transportín por solo unos minutos. Y ahora estás sentada aquí con ella como si fuera tuya. El malentendido podría haber terminado allí. Una explicación simple, una verificación rápida de los hechos, un momento de supervisión adulta para resolver la confusión. Pero Nancy ya había decidido cuál era la verdad y no estaba interesada en ser corregida por una niña negra de 12 años. No importa cuán cortésmente se entregara a esa corrección. La confusión de Shark era evidente en su rostro. Gentilmente intentó entregar el cachorro hacia Nancy, esperando difundir la situación con amabilidad. «Señora, realmente la encontré vagando por ahí. Estaba tratando de encontrar a su dueña. Me alegra tanto que estés aquí». Pero el tono agresivo de NY ya había asustado al pequeño animal y se presionó más cerca del pecho de Shark en lugar de alcanzar a su supuesta dueña. «No me mientas». La voz de NY se hizo aún más fuerte, atrayendo atención de otros pasajeros en todo el área de la puerta. «Ustedes siempre tienen alguna excusa lista. No pueden simplemente tomar la propiedad de alguien más y reclamar que la encontraron». Esas dos palabras, ustedes, colgaron en el aire como veneno, cambiando inmediatamente la atmósfera de un simple malentendido a algo mucho más siniestro. Varios pasajeros se giraron para mirar, algunos comenzando a sacar sus teléfonos, sintiendo que algo dramático se estaba desarrollando. La frase «ustedes» había aterrizado como una bofetada en la cara de Chach, pero ella mantuvo su compostura, aún tratando de desescalar una situación que se estaba saliendo de su control. «Señora, no estoy mintiendo», dijo Shark en voz baja, su voz firme a pesar de la humillación pública que estaba experimentando. «Realmente solo estaba tratando de ayudar. Si este es tu cachorro, puedes tenerla de vuelta». Intentó de nuevo entregar el cachorro a Nancy, pero algo extraño sucedió que se convertiría en crucial para todo lo que seguiría. El cachorro, que había estado calmado y contento en los brazos de Shark, comenzó a gimotear y forcejear cuando Nancy se acercó para tomarlo.
En lugar de ir hacia su supuesta dueña, el pequeño animal se presionó aún más cerca de Shark, mostrando claros signos de angustia ante el acercamiento de NY. Esto debería haber sido la primera pista de NY de que algo andaba mal con su suposición, pero estaba demasiado invertida en su narrativa para notar lo que el cachorro estaba tratando de decirle a todos. «Ven», gritó Nancy, apuntando al comportamiento del cachorro como si probara su punto. Ella ha confundido tanto a ese perro que ni siquiera sabe quién es su verdadera dueña. Eso es lo que hacen los ladrones. Confunden a los animales para que no puedas probar la propiedad. Esta acusación era tan absurda que varios pasajeros cercanos en realidad se rieron en voz alta, pero Nancy estaba más allá del pensamiento racional. Ahora, una anciana blanca sentada cerca se levantó, claramente incómoda con el tono y volumen de NY. «Ahora, espera un momento», dijo firmemente. «He estado observando a esta joven por los últimos 20 minutos. Encontró a ese cachorro vagando solo y ha estado tratando de averiguar qué hacer con él. Ha estado preguntando a la gente si han visto a alguien buscando una mascota perdida». Nancy se giró bruscamente para enfrentar a la anciana, su ira ahora expandiéndose para incluir a cualquiera que se atreviera a contradecir su versión de los eventos. «Y por supuesto, tú la defiendes. Ustedes siempre se apoyan mutuamente. Probablemente ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando aquí. Los enseñan a parecer inocentes, a hacerte sentir lástima por ellos mientras te roban a ciegas». Las implicaciones racistas de las palabras de NY se estaban volviendo imposibles de ignorar. Más pasajeros se reunieron alrededor del alboroto, algunos filmando con sus teléfonos, otros luciendo asqueados por lo que estaban presenciando. La situación había pasado mucho más allá de un simple malentendido sobre una mascota perdida. Esto era ahora una exhibición pública de prejuicio y odio dirigida a una niña que no había hecho nada malo. Un hombre de negocios avanzó, claramente incómodo con lo que estaba viendo. «Señora, está completamente fuera de lugar aquí. Esta niña obviamente estaba tratando de ayudar y la está tratando como a una criminal». Su intervención solo avivó aún más la rabia de NY. «¿Ayudar? ¿Es así como lo llamas?». La voz de NY se estaba volviendo más estridente, más desesperada. «Tomar el perro caro de alguien y reclamar que lo encontraste. Despierta. Esto es exactamente cómo operan. Apuntan a cosas bonitas y personas bonitas porque saben que harás excusas por ellos». El racismo ahora estaba completamente expuesto, crudo y feo, para que todos lo vieran y grabaran. Sharks se sentó congelada en su asiento, aún sosteniendo al cada vez más angustiado cachorro, observando cómo esta mujer destruía su carácter frente a docenas de extraños. Nunca había experimentado algo así antes. Este nivel de hostilidad pública, esta suposición de culpa basada en nada más que el color de su piel y su edad. Cada instinto le decía que se defendiera, que contraatacara, que igualara la ira con ira. Pero la voz de su abuela resonaba en su mente. «Cuando la gente te muestra quiénes son, bebé, tú les muestras quién eres». «Por favor», dijo Shark suavemente, su voz apenas audible sobre el creciente murmullo de la multitud. «Realmente solo estaba tratando de ayudar. La encontré caminando sola y estaba preocupada de que pudiera lastimarse». Incluso bajo este asalto, Shark mantuvo su dignidad, su amabilidad, su compromiso con la verdad. Pero Nancy estaba más allá de la razón ahora. Se había comprometido con su narrativa. Y admitir que estaba equivocada significaría admitir que había humillado públicamente a una niña inocente basado en nada más que sus propios prejuicios. «¿Dónde están los padres de esta niña?», exigió Nancy, mirando alrededor de la multitud como si buscara cómplices. «Alguien necesita llamar a seguridad. Quiero que la arresten por robo. Y quiero saber por qué una niña como esta anda vagando sin supervisión, tomando la propiedad de la gente». La palabra robo envió una onda de incomodidad a través de la creciente multitud. Los pasajeros ahora estaban eligiendo abiertamente bandos, y la vasta mayoría no estaba eligiendo el de NY. Una adolescente sacó su teléfono y comenzó a grabar más deliberadamente, sintiendo que estaba presenciando algo importante, algo que necesitaba ser documentado.
Seguridad, llamó Nancy, su voz carrying a través de todo el área de la puerta. Alguien llame a seguridad. Esta niña ha robado mi perro y quiero que la arresten. La desesperación en su voz se estaba volviendo más aparente con cada demanda. Había ido demasiado lejos para retroceder ahora, incluso cuando la evidencia se acumulaba en contra de su versión de los eventos. Jerry, un empleado del aeropuerto cuyo nombre en la placa lo identificaba como supervisor de puerta, finalmente se acercó a la creciente multitud. Parecía alguien que había lidiado con pasajeros difíciles antes, pero la expresión en su rostro sugería que esta situación era más volátil que la mayoría. «Señora, voy a necesitar que baje la voz», dijo firmemente. «¿Cuál parece ser el problema aquí?» Nancy inmediatamente lanzó su versión de los eventos, pintándose a sí misma como la víctima y a Shark como una ladrona calculadora. Pero incluso mientras contaba su historia, comenzaron a emerger inconsistencias. No podía describir exactamente dónde había dejado al perro o exactamente cuándo lo había perdido. Su línea de tiempo no tenía sentido, su descripción del cachorro era vaga y genérica. Mientras tanto, Shark se sentó en silencio, aún sosteniendo al cachorro, aún manteniendo su dignidad a pesar de la humillación pública que estaba soportando. Jerry se giró hacia Shark con un tono mucho más gentil, reconociendo inmediatamente la diferencia entre las dos personas frente a él. «Jovencita, ¿puedes contarme qué pasó desde tu perspectiva?» Shark tomó una profunda respiración y contó su historia de manera simple y honesta. Explicó cómo había encontrado al cachorro vagando solo, cómo había intentado encontrar a su dueño, cómo solo estaba tratando de mantenerlo seguro hasta que alguien lo reclamara. Su historia era consistente, detallada y entregada con el tipo de sinceridad que es imposible fingir. Pero Nancy no había terminado. A medida que más gente se reunía y más teléfonos salían para grabar, ella redobló sus acusaciones, su racismo volviéndose más explícito con cada palabra. «Ustedes piensan que pueden tomar lo que quieran», gritó, apuntando un dedo acusatorio hacia Shark. «Bueno, no hoy, no mi perro, sé exactamente qué pasó aquí y no voy a dejar que se salga con la suya». La reacción de la multitud fue inmediata y visceral. La frase «ustedes» había sido dicha 2 veces ahora y no había error en su significado o intención. Los pasajeros comenzaron a llamar directamente el comportamiento de Nee. «Eso es completamente inapropiado», gritó alguien. «Estás siendo racista con una niña», llamó otra voz. «Obviamente está tratando de ayudar», vino desde el fondo de la multitud, pero Nancy estaba comprometida con su camino de destrucción. «Esto no ha terminado», declaró, incluso mientras Jerry trataba de calmar la situación. «Solo porque todos están de su lado no significa que sea inocente. Sé lo que vi, y lo que vi fue robo». Lo que Nancy no sabía, lo que ninguno de ellos sabía aún, era que la verdad estaba a punto de revelarse de una manera que expondría no solo su falsa acusación, sino la fealdad de las suposiciones que la habían impulsado. Porque la radio de Jerry estaba a punto de crepitar con información que lo cambiaría todo. Y ese cachorro estaba a punto de hacer algo que nadie en esa terminal esperaba. Si ya estás conmocionado por el comportamiento de esta mujer, necesitas suscribirte ahora mismo porque lo que sucede después te volará completamente la mente. Y en los comentarios, dime, ¿alguna vez has presenciado a alguien siendo tratado tan injustamente en público? ¿Cómo te hizo sentir? Jerry sacó su radio, tratando de traer algo de orden a una situación que se había salido completamente de control. La multitud había crecido a casi 50 personas. Los teléfonos estaban grabando desde múltiples ángulos. Y la historia de NY se estaba desmoronando minuto a minuto. Lo que había comenzado como una simple situación de mascota perdida se había convertido en un juicio público de carácter, con la reputación de una niña de 12 años colgando en el balance. «Este es Jerry en la puerta 23», dijo en su radio, hablando lo suficientemente fuerte para que la multitud lo oyera. «Necesito que alguien verifique si tenemos informes de mascotas perdidas en la terminal hoy, específicamente cachorros Golden Retriever». La solicitud parecía rutinaria,
pero todos los presentes entendían que esta llamada de radio probablemente determinaría la verdad de la situación. Mientras esperaban una respuesta, Nancy se volvió cada vez más agitada. Podía sentir que la simpatía de la multitud no estaba con ella, que su historia estaba siendo cuestionada, que su comportamiento estaba siendo juzgado. Pero en lugar de retroceder o reconsiderar sus acusaciones, escaló aún más. «Esto es ridículo», declaró a cualquiera que escuchara. «Me están tratando como a la criminal aquí cuando soy la víctima. Esa niña tiene mi perro y todos actúan como si yo fuera el problema». Jerry levantó la mano para callar a la multitud y se giró hacia Nancy con paciencia profesional. «Señora, mientras esperamos información, ¿puede proporcionar alguna prueba de propiedad, documentación, fotos, algo que muestre que este animal específico le pertenece?» Era una solicitud razonable, del tipo que cualquier dueño legítimo de mascota podría cumplir fácilmente. Nancy rebuscó en su bolso oversized, claramente desprevenida para esta pregunta. El retraso era revelador. Alguien cuya cachorro puro de raza cara había sido realmente robado tendría fotos listas, tendría documentación a mano, estaría preparado para probar la propiedad. «Yo no viajo con papeles para mi perro», tartamudeó. «Es un animal de apoyo emocional. Tengo una carta de mi doctor en algún lugar, pero no conmigo ahora». «Está bien», respondió Jerry pacientemente. «¿Pero tiene alguna foto de su perro en su teléfono? Algo que muestre que este animal específico le pertenece». Esto debería haber sido la solicitud más fácil del mundo para un dueño de mascota de cumplir, especialmente alguien reclamando poseer un cachorro puro de $3,000. Nancy sacó su teléfono y comenzó a hacer scroll frenéticamente, su desesperación volviéndose más aparente con cada segundo que pasaba. Después de varios minutos largos e incómodos, levantó una foto con un aire de triunfo. «Aquí. Esta es mi Bella». Pero cuando Jerry miró la foto, luego al cachorro en los brazos de Shark, la discrepancia era inmediatamente obvia. Incluso desde la distancia, estaba claro que aunque ambos perros eran cachorros Golden Retriever, no eran el mismo animal. El perro en la foto de Nay tenía marcas diferentes, rasgos faciales diferentes, y parecía ser varias semanas mayor. «Señora, estoy mirando esta foto y no veo una coincidencia clara», dijo Jerry diplomáticamente. «El cachorro que esta jovencita está sosteniendo tiene marcas diferentes a la de su foto». La observación fue gentil, pero devastadora para las afirmaciones de NY. Nancy entrecerró los ojos en su propia foto, luego en el cachorro, claramente dándose cuenta por primera vez de que podría estar equivocada. Pero en lugar de admitir su error y disculparse por la humillación pública que había infligido a una niña inocente, redobló sus acusaciones. «Los perros pueden verse diferentes en fotos. La iluminación cambia las cosas. Esa definitivamente es mi Bella». Su voz había tomado una cualidad estridente y desesperada que no convenció a nadie. Un caballero mayor en la multitud levantó la mano. «Disculpe», dijo a Jerry. «Vi a esta señora en el bar del aeropuerto hace aproximadamente una hora. Tenía un transportín de perro con ella, pero nunca la vi sacar un perro de él». Siguió hablando de su perro, pero el transportín estaba cerrado todo el tiempo que estuve observando. Otro pasajero, una mujer en atuendo de negocios, añadió su propia observación. Estaba sentada cerca del bar también. Siguió mencionando a su perro de apoyo emocional, pero el transportín estaba bien cerrado. Recuerdo haber pensado que era extraño que nunca lo dejara salir para aire o agua. Estas declaraciones de testigos estaban añadiendo otra capa de duda a la ya cuestionable historia de NY. Si su perro había estado en un transportín en el bar, ¿cómo podría haber terminado vagando suelto cerca de la puerta 23? La línea de tiempo no tenía sentido, y las explicaciones de NY se estaban volviendo más convolutas y desesperadas. La radio de Jerry crepitó a la vida, y todos en la multitud se inclinaron para oír la respuesta. «Jerry, tenemos un informe de la Terminal B. Una familia está buscando su cachorro Golden Retriever que se perdió hace unas 2 horas cerca del food court. Se dirigen a tu ubicación ahora». La revelación golpeó a la multitud como un rayo.
Murmullos ondularon a través de los pasajeros reunidos mientras las implicaciones se volvían claras. No solo este no era el perro de NY, sino que había una familia real en algún lugar del aeropuerto buscando desesperadamente a su mascota perdida. El rostro de NY se puso blanco mientras la realidad de su error comenzaba a amanecer, pero estaba demasiado metida en sus acusaciones para admitir elegantemente que se había equivocado. Eso no puede ser correcto, tartamudeó Nancy, su voz perdiendo la confianza agresiva que había llevado a lo largo del enfrentamiento. Este definitivamente es mi perro. Tal vez alguien más tomó el mío mientras buscaba a este. Incluso sus intentos de salvar su historia se estaban volviendo cada vez más ilógicos. Jerry la miró con una mezcla de paciencia profesional y frustración personal. Señora, ¿dónde está exactamente su perro entonces? Si este no es su animal, ¿dónde está el que estaba viajando? Era una pregunta simple que exponía la falla fundamental en toda la narrativa de NY. Antes de que Nancy pudiera responder, la radio de Jerry crepitó de nuevo con otra actualización que destruiría por completo cualquier credibilidad restante que pudiera haber tenido. Jerry, tengo otra actualización para ti. Encontramos un transportín de perro abandonado en la Terminal B, cerca de donde esa familia perdió a su cachorro. Y también hemos localizado al perro desaparecido de esta señora del que preguntaba antes. Está con nuestro personal en la oficina de seguridad. Uno de nuestros oficiales lo encontró vagando cerca de las puertas de salida hace una hora. La verdad golpeó a todos los presentes como un golpe físico. Nancy nunca había perdido a su perro en absoluto. La seguridad del aeropuerto ya había encontrado a su animal de apoyo emocional y lo estaban manteniendo seguro en su oficina. Simplemente había entrado en pánico cuando no pudo localizar inmediatamente a su mascota. Saltó a la peor conclusión posible cuando vio a Shark con un cachorro de apariencia similar y luego se negó a admitir su error, incluso cuando la evidencia se acumulaba en contra de su historia. Pero la revelación más condenatoria aún estaba por venir. Porque cuando Nancy se acercó una vez más para tratar de tomar al cachorro de los brazos de Shark, ese pequeño animal estaba a punto de hacer algo que expondría la verdad de una manera que las palabras humanas nunca podrían. El momento en que las manos de NY se acercaron al cachorro, su comportamiento cambió dramáticamente. El perrito, que había estado relativamente calmado en el abrazo gentil de Shark, inmediatamente comenzó a gimotear y forcejear contra el toque de NY. Su lenguaje corporal era inconfundible. Orejas hacia atrás, cola metida, tratando de alejarse lo más posible de la extraña que reclamaba ser su dueña. El cachorro se presionó contra el pecho de Shark, buscando protección de la desconocida. «Ven», dijo Nancy desesperadamente, tratando de girar la obvia angustia del cachorro para apoyar su narrativa fallida. «Ella ha entrenado a ese perro para tener miedo de mí. Eso es lo que hacen los criminales. Confunden a los animales para que no respondan a sus verdaderos dueños». Pero la absurdidad de esta explicación se perdió en nadie. No puedes entrenar a un perro para temer a alguien en el lapso de una hora. Y la angustia genuina del cachorro ante el acercamiento de NY estaba contando una historia que todos podían entender. Una mujer en uniforme de enfermera que había estado observando en silencio todo el enfrentamiento dio un paso adelante. «Disculpe», dijo, dirigiéndose a la multitud, «soy técnica veterinaria y he estado observando esta situación durante los últimos 20 minutos. Ese cachorro ha estado completamente cómodo con la jovencita desde el momento en que comencé a mirar. Los perros no se unen tan rápido con extraños a menos que se sientan genuinamente seguros. Pero cada vez que esta mujer se ha acercado, el animal muestra claros signos de estrés y miedo». Se giró para mirar directamente a Nancy. «En mi opinión profesional, o ese perro nunca la ha visto antes o le ha dado razón para temerle. Los animales no mienten y no pueden ser entrenados para fingir sus reacciones». La evaluación de la profesional veterinaria fue el clavo final en el ataúd de la credibilidad de NY. El ánimo de la multitud cambió de curioso a abiertamente hostil mientras la realidad de lo que habían presenciado se volvía clara. Nancy no solo había hecho una falsa acusación contra una niña inocente,
sino que lo había hecho basado puramente en prejuicio racial, y luego se había negado a admitir su error, incluso cuando la evidencia se acumulaba en contra de ella. «Le debes una disculpa a esa niña», llamó alguien desde la multitud. «Este es un comportamiento repugnante», gritó otra voz. «Alguien debería reportar esto a las autoridades del aeropuerto», vino desde el fondo de los pasajeros reunidos. La comunidad que se había formado alrededor de este incidente ya no estaba solo presenciando, estaban demandando activamente accountability por las acciones de NY. Pero Nancy, enfrentada al colapso completo de sus acusaciones y el obvio asco de todos a su alrededor, aún no podía obligarse a admitir que se había equivocado. «¿Cómo se suponía que iba a saberlo?», dijo defensivamente, su voz ahora careciendo de cualquiera de la confianza agresiva que había llevado antes. «Todos se ven iguales a esa edad». Era un intento a medias de excusa que contenía otra capa de racismo casual que no pasó desapercibida para la multitud. La frase «todos se ven iguales», aplicada a cachorros, era absurda, pero los subtonos raciales de su patrón de lenguaje a lo largo de todo el incidente habían sido imposibles de pasar por alto. Jerry claramente había tenido suficiente. «Señora, su perro está seguro con la seguridad del aeropuerto, y la voy a escoltar allí ahora para reunirlo con su mascota real, y le sugiero encarecidamente que piense seriamente en disculparse con esta jovencita por la falsa acusación y el lenguaje inapropiado que ha usado». Su tono no dejaba espacio para argumentos. El incidente había terminado, y Nancy estaba siendo removida de la situación, pero Nancy no había terminado. Mientras Jerry comenzaba a escoltarla lejos de la multitud, se giró de nuevo hacia Shark con un intento final de justificar su comportamiento. «Esto no ha terminado», declaró, apuntando un dedo acusatorio a la niña que le había mostrado nada más que amabilidad a lo largo de toda la ordalía. «Solo porque todos están de tu lado no significa que seas inocente». «Sé lo que vi». Su arrebato final removió cualquier duda restante sobre su carácter y su negativa a tomar responsabilidad por sus acciones. La multitud observó en silencio atónito mientras era llevada lejos, aún insistiendo en su versión de los eventos, incluso frente a evidencia abrumadora. En contrario, Sharks se sentó a través de todo esto, aún sosteniendo al cachorro que se había convertido en el centro de tanta controversia, aún manteniendo la dignidad y gracia que su abuela le había enseñado. No había elevado su voz, no había respondido a los insultos con insultos propios, no había hecho nada excepto decir la verdad y mostrar amabilidad a un animal asustado. Y ahora, mientras el polvo se asentaba del dramático salida de N-Way, la resolución real estaba a punto de comenzar. ¿Puedes creer que alguien doblaría la apuesta de esa manera en lugar de simplemente disculparse con una niña? Si esta historia está abriendo tus ojos al tipo de prejuicio que algunas personas enfrentan todos los días, aplasta ese botón de suscribir para ver el increíble final. Esto está lejos de terminar. ¿Alguna vez has presenciado a alguien que simplemente no podía admitir que se equivocaba, incluso frente a pruebas? ¿Qué crees que impulsa a las personas a comportarse como Nancy? Comparte tus pensamientos abajo porque la psicología detrás de este comportamiento nos afecta a todos. Jerry regresó unos minutos después con una actualización que confirmó lo que todos ya sabían, pero necesitaban oír oficialmente. La mujer ha sido reunida con su perro real, que efectivamente estaba seguro en nuestra oficina de seguridad, anunció a la multitud. No presentará cargos, obviamente, ya que nunca hubo ningún robo para empezar. El alivio en su voz era palpable, pero también había un subtono de frustración por el drama innecesario y el dolor que había sido infligido a una niña inocente. A medida que la crisis inmediata pasaba, la atención de la multitud se volvió hacia Shark, que aún se sentaba en silencio con el cachorro, aún procesando lo que acababa de sucederle. Jerry se acercó a ella con una expresión de remordimiento genuino y preocupación profesional. «Jovencita, no puedo empezar a decirte lo sorry que estoy de que hayas tenido que experimentar eso», dijo, su voz carrying el peso de alguien que entendía que esta niña había sido traumatizada sin culpa propia. «No hiciste nada malo. Absolutamente nada».
Mostraste una madurez y gracia increíbles a lo largo de toda esa ordalía. Los pasajeros que habían presenciado el enfrentamiento comenzaron a acercarse a Shark también, cada uno ofreciendo sus propias disculpas y palabras de apoyo. El hombre de negocios que había hablado temprano en el enfrentamiento extendió su mano hacia ella. Jovencita, he trabajado en entornos corporativos por 30 años y raramente he visto a alguien de cualquier edad manejar el conflicto con la compostura que acabas de mostrar. Tus padres deberían estar increíblemente orgullosos de ti. Solo somos yo y mi abuela, respondió Shark en voz baja, su voz aún firme a pesar de todo por lo que había pasado. Pero gracias, le diré lo que dijiste. Estará feliz de oírlo. La dignidad simple de su respuesta, la manera en que honró a su abuela incluso en este momento, hablaba volúmenes sobre el fundamento de carácter que la había sostenido a través de la ordalía. La anciana, que había sido una de las primeras en defender a Shark, palmeó su hombro gentilmente. Cariño, hiciste todo bien hoy. No dejes que esa mujer desagradable te haga cuestionarte ni por un segundo. Le mostraste amabilidad a ese cachorro cuando la necesitaba y nos mostraste a todos cómo se ve el verdadero carácter. Sus palabras llevaban el peso de alguien que había vivido lo suficiente para reconocer la bondad genuina cuando la veía. La técnica veterinaria se acercó con su tarjeta de presentación y un mensaje que resultaría profético. Tienes una manera natural con los animales, le dijo a Shark. Si alguna vez estás interesada en trabajo veterinario cuando seas mayor, mi clínica siempre necesita voluntarios. Claramente tienes los instintos correctos para ello, y después de lo que presencié hoy, sería un honor ayudarte a desarrollar esas habilidades. Sheach aceptó la tarjeta con una sonrisa tímida, sin saber que este encuentro aleatorio plantaría una semilla que crecería en una pasión de por vida por el bienestar animal. Gracias, dijo simplemente. Me encantan los animales. Mi abuela dice que tengo un don con ellos. Incluso en su respuesta, honró a la mujer que había moldeado su carácter y le había enseñado a ver ayudar a los demás no como una obligación, sino como una expresión natural de quién era. Pero el momento más importante aún estaba por venir, porque la radio de Jerry estaba a punto de crepitar una vez más, con noticias que completarían el círculo de verdad que Nancy había tratado tan duro de destruir. Jerry, este es despacho. La familia que busca a su cachorro Golden Retriever se acerca a la puerta 23 ahora. Deberían estar allí en cualquier minuto. El anuncio envió una ondulación de anticipación a través de la multitud. Después de todo el drama, todas las falsas acusaciones, todo el dolor que había sido infligido a una niña inocente, los verdaderos dueños finalmente se iban a reunir con su mascota perdida. Cuando la familia apareció en el borde del área de la puerta, una madre, un padre y 2 niños pequeños, todos mirando frenéticamente alrededor del área de asientos, su desesperación era inmediatamente aparente. Estos no eran personas que habían extraviado casualmente a una mascota. Estos eran padres e hijos que estaban genuinamente aterrorizados de que habían perdido a un miembro amado de la familia para siempre. «Disculpe», llamó la madre a Jerry, su voz tensa por la preocupación. «Estamos buscando a nuestro cachorro. Nos dijeron que alguien lo encontró aquí». La esperanza en su voz era desgarradora. La esperanza de personas que habían pasado horas buscando algo precioso para ellos. Shark miró hacia abajo al pequeño Golden Retriever en sus brazos, luego de nuevo a la familia que se acercaba. Las orejas del cachorro se habían erguido al sonido de las voces familiares y su cola comenzó a menear por primera vez desde que Shark lo había encontrado. El reconocimiento era inmediato e innegable. Esta era claramente una reunión alegre a punto de suceder. Daisy, el menor de los niños, un niño de unos 6 años, gritó al ver al cachorro en los brazos de Sharks. El nombre fue como una palabra mágica. El cachorro inmediatamente comenzó a retorcerse en el agarre gentil de Shark, gimoteando con excitación y claramente desesperado por llegar a la familia que lo llamaba. Shark se levantó y caminó hacia la familia, aún acunando al cachorro con la misma gentileza que había mostrado a lo largo de toda la ordalía. «Creo que esta podría ser a quien buscan», dijo con una sonrisa genuina.
La primera expresión verdaderamente feliz que había llevado desde que la acusación inicial de NY había destrozado su tarde pacífica. El momento en que el cachorro vio a la familia de cerca, prácticamente se lanzó de los brazos de Shark a las manos esperando de la madre. La reunión fue instantánea, alegre e innegable. Este definitivamente era su mascota perdida, y el alivio y felicidad en sus rostros era hermoso de presenciar después de la fealdad que lo había precedido. «Oh, Dios mío, Daisy, estábamos tan preocupados», exclamó la madre, lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba al cachorro cerca. La emoción era cruda y real. Esto no era una actuación o un intento de reclamar la mascota de alguien más. Esto era amor y alivio genuino después de horas de terror y búsqueda. El padre se giró hacia Shark con gratitud que era casi abrumadora en su intensidad. «La encontraste. Hemos estado buscando por todas partes». Su voz llevaba el agotamiento de padres que habían pasado por cada escenario de pesadilla imaginable, preguntándose si alguna vez verían a su amada mascota de nuevo. «Estaba vagando sola cerca de la puerta», explicó Shark simplemente. «Parecía asustada y perdida, así que la levanté y estaba tratando de encontrar a su familia. Me alegra tanto que estén aquí». Incluso describiendo su buena acción, Shark minimizó su rol, enfocándose en las necesidades del cachorro en lugar de sus propias acciones. La madre miró a Shark con asombro y gratitud. «Has estado cuidándola todo este tiempo. No podemos agradecerte lo suficiente». Cuando nos dimos cuenta de que faltaba de su transportín, pensamos que tal vez nunca la veríamos de nuevo. Los aeropuertos son lugares tan caóticos, cualquier cosa podría haberle pasado. El niño de 6 años tiró del vestido de Shark con la franqueza que solo los niños pequeños poseen. «Gracias por mantener a Daisy segura», dijo con la sinceridad simple de un niño que entendía que esta extraña había protegido algo precioso para su familia. «Se asusta mucho cuando se pierde, pero tú la hiciste sentir mejor». Por primera vez, desde que comenzó la ordalía, el rostro de Shark se iluminó con una sonrisa genuina y desprotegida. «Es un cachorro realmente dulce», respondió al niño pequeño. Podía decir que extrañaba a su familia, solo estaba esperando que la encontraran. Su respuesta mostró la misma sabiduría gentil que la había sostenido a través del ataque de NY, la capacidad de ver situaciones desde las perspectivas de otros, incluso la perspectiva de un animal asustado. Jerry dio un paso adelante para dirigirse a la familia y proporcionar algo de contexto sobre lo que acababa de ocurrir. «Esta jovencita ha estado cuidando excelente de su mascota durante la última hora», explicó. Encontró a Daisy vagando sola e inmediatamente trató de localizar a los dueños. «Ha sido nada más que responsable y cariñosa a lo largo de toda esta situación». Sus palabras claramente estaban destinadas a honrar el carácter de Shark, pero también servían como un sutil contraste al comportamiento de NY sin tener que describir explícitamente la fealdad que lo había precedido. La madre lució confundida por un momento. «Esta jovencita, pero ella no... Quiero decir, nunca la hemos visto antes, no es nuestra hija». La confusión era entendible. La frase de Jerry había sido ambigua, y la familia había estado tan enfocada en su reunión con Daisy que no habían procesado completamente los detalles de cómo había sido encontrada. «No, aclaró Jerry rápidamente. «Esta jovencita es una extraña que encontró a su cachorro y lo cuidó hasta que pudieran reunirse. Nunca había visto a Daisy antes de hoy». La aclaración hizo que la gratitud de la familia fuera aún más profunda al entender que una completa extraña se había desviado de su camino para ayudar a su mascota. El padre sacó inmediatamente su billetera. «Por favor, déjanos darte algo como recompensa», le dijo a Shark. «Fuiste más allá para ayudar a nuestra familia». «Una tarifa de hallazgo o al menos algo para cubrir tu molestia». Su gesto era instintivo, el deseo de mostrar gratitud de una manera concreta a alguien que había ayudado cuando no tenía que hacerlo. Shark negó con la cabeza cortésmente, pero firmemente. «No es necesario», dijo con la misma gracia que había mostrado a lo largo de toda la ordalía. «Me alegra que Daisy esté de vuelta con su familia. Ese es todo el premio que necesito». Su respuesta revelaba algo fundamental sobre su carácter.
Había ayudado no porque esperara algo a cambio, sino porque ayudar era simplemente lo correcto. La familia intercambió miradas, claramente impresionados por la madurez y desinterés de esta niña de 12 años. ¿Estás segura?, preguntó la madre. Pasaste más de una hora cuidando nuestra mascota cuando podrías haberla entregado a seguridad inmediatamente. La mayoría de la gente no se habría tomado esa molestia por el animal de un extraño. Mi abuela siempre me enseñó a ayudar cuando alguien lo necesita, incluso si no puede pedirlo, explicó Chark simplemente. Daisy necesitaba a alguien que la mantuviera segura hasta que pudieran encontrarla. Estaba feliz de poder estar allí para ella. Su explicación era hermosa en su simplicidad, ningún gesto grandioso, ninguna reclamación de heroísmo, solo una niña que había sido criada para ver ayudar a los demás como una parte natural de la vida. La multitud que se había reunido para ver las acusaciones feas de NY se había dispersado en gran parte, pero varias personas permanecieron para presenciar esta reunión alegre. Algunos estaban tomando fotos y videos, pero la energía era completamente diferente ahora. En lugar de documentar conflicto y odio, estaban capturando amor, gratitud y el tipo de amabilidad humana que restaura la fe en la bondad básica de las personas. La adolescente que había grabado la diatriba racista de NY se acercó a Chark con una expresión pensativa. «Grabé todo en video», le dijo en voz baja. «Si alguna vez necesitas prueba de lo que realmente pasó, lo tengo todo grabado. Las falsas acusaciones, el lenguaje racista, todo, pero también grabé esta hermosa reunión». Hizo una pausa por un momento, luego añadió, «Manejaste esa situación mejor que la mayoría de los adultos. No creo que yo pudiera haber mantenido la calma si alguien me hubiera hablado como esa mujer te habló a ti». Chark le agradeció por la oferta, pero dijo que esperaba que el video no fuera necesario. «Solo quiero llegar a la casa de mi tía y contarle a mi abuela sobre Daisy», dijo. «Estará orgullosa de que pude ayudar». Incluso en este momento de vindicación y apoyo comunitario, los pensamientos de Chark se volvieron hacia la mujer que había moldeado su carácter y le había enseñado los valores que la habían sostenido a través de la crisis. Mientras la familia se preparaba para irse con su mascota reunida, se aseguraron de que Chark supiera cuán profundamente su amabilidad los había afectado. «Siempre serás bienvenida en nuestra casa», le dijo el padre con sinceridad. «Si alguna vez estás en Houston de nuevo, nuestra familia estaría honrada de tenerte de visita. Nuestros niños nunca olvidarán a la niña que salvó a su cachorro». La madre le dio a Chark un abrazo gentil, cuidando de no abrumar a una niña que ya había pasado por tanto. «Tienes padres maravillosos que te criaron bien», dijo suavemente. La respuesta de Chark fue reveladora. «Solo somos yo y mi abuela». «Pero gracias, le diré que dijiste eso. La hará muy feliz». Mientras la familia se alejaba con su amada Daisy, ahora segura y sana en sus brazos, el contraste con el comportamiento anterior de NY no podría haber sido más stark. Donde Nancy había demandado, acusado y atacado, esta familia había expresado gratitud, mostrado respeto y ofrecido apreciación genuina. Donde Nancy había visto una amenaza para atacar, ellos habían visto a una ayudante para honrar. Los pasajeros restantes comenzaron a dispersarse también, pero muchos se detuvieron para hablar con Chark antes de irse. Tarjetas de presentación fueron intercambiadas, palabras de aliento fueron ofrecidas y múltiples personas expresaron su admiración por cómo había manejado una situación imposible con gracia y dignidad. Jerry se acercó a Chark una vez final antes de que su vuelo comenzara a abordar. «Tu vuelo no empieza a abordar por otros 30 minutos», le dijo. «¿Hay algo que necesites? ¿Estás bien después de todo lo que pasó?» Su preocupación era genuina. Había presenciado a una niña siendo humillada y traumatizada públicamente, y quería asegurarse de que realmente estuviera bien. Ch asintió, luciendo cansada pero aliviada. «Estoy bien», dijo simplemente. «Me alegra que Daisy esté de vuelta con su familia donde pertenece». Incluso después de todo por lo que había pasado, su primer pensamiento aún era por el bienestar del cachorro en lugar de su propia experiencia. «Sabes», dijo Jerry pensativamente, «en 20 años trabajando en este aeropuerto, he visto miles de situaciones involucrando mascotas perdidas
pasajeros difíciles y conflictos entre viajeros. Pero raramente he visto a alguien de tu edad manejar una situación tan desafiante con tal compostura y gracia notables. Tu abuela te crió muy bien. Mientras Shark se acomodaba de nuevo en su asiento para esperar su vuelo, no tenía idea de que su historia apenas estaba comenzando. Los videos tomados durante el enfrentamiento ya se estaban compartiendo en redes sociales, pero no de la manera que el contenido controversial usualmente se propaga. En lugar de ser compartidos por indignación o entretenimiento, se estaban compartiendo como un ejemplo de carácter, dignidad y gracia bajo presión. Esto es lo que se ve como el verdadero carácter, ayudando a otros y manteniéndote calmado cuando el mundo parece estar en contra tuya. Si la historia de Che te está inspirando, golpea ese botón de suscribir para ver la conclusión asombrosa. Y dime en los comentarios quién en tu vida te enseñó valores de la manera que la abuela de Shark le enseñó. Después de ver cómo se desarrolló esto, ¿qué crees que podemos aprender de cómo tanto Shark como Nancy manejaron la situación? ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de la educación en carácter para los jóvenes? Comparte tus pensamientos abajo. Mientras Shark abordaba su vuelo a Houston una hora después, no tenía idea de que su historia estaba comenzando a extenderse mucho más allá de los confines de la Puerta 23. La adolescente que había grabado el enfrentamiento había publicado un video con un caption que resultaría profético. Esta niña de 12 años manejó el racismo y falsas acusaciones mejor que la mayoría de los adultos. Nunca perdió la calma, nunca dejó de ser amable y demostró que el carácter no se trata de la edad, se trata de cómo te crían. Gritó a su abuela por criar a una reina. El video no explotó con la furia viral del tipo que el contenido controversial a veces genera. En cambio, se extendió de manera constante y proposital a través de redes de personas que estaban genuinamente conmovidas por la dignidad de Shark e inspiradas por su ejemplo. Maestros comenzaron a compartirlo con colegas como una herramienta de enseñanza. Padres lo mostraron a sus hijos como un ejemplo de cómo responder al trato injusto. Líderes comunitarios lo usaron para encender conversaciones sobre carácter, prejuicio y la importancia de defender lo correcto. En el avión a Houston, Shark usó el Wi-Fi del avión para llamar a su abuela y contarle sobre los eventos del día. La conversación fue exactamente lo que esperarías de una niña que había sido criada con valores inquebrantables y una abuela que había pasado décadas enseñando esos valores a través de palabras y ejemplo. «Bebé», dijo su abuela después de escuchar en silencio el recuento de Shede, el incidente del aeropuerto. «Estoy tan orgullosa de ti. Hiciste exactamente lo que te enseñé que hicieras. Ayudaste a alguien que lo necesitaba. Dijiste la verdad cuando te preguntaron y mantuviste tu dignidad cuando alguien trató de quitártela». No había ira en la voz de su abuela. Ninguna llamada a venganza o retaliación. Solo orgullo en una niña que había demostrado que los valores que le habían sido enseñados eran más que solo palabras. «Fue realmente difícil, abuela», admitió Checha, permitiéndose reconocer el costo emocional de la experiencia por primera vez. Esa señora dijo algunas cosas realmente malas y todos estaban mirando y no sabía qué hacer. La vulnerabilidad en su voz era desgarradora. Aún era solo una niña de 12 años que había sido humillada públicamente por una adulta que debería haber sabido mejor. «Estoy segura de que lo hizo, bebé», respondió su abuela con la sabiduría de alguien que había enfrentado su propia cuota de prejuicio y odio. «Pero mira cómo terminó. Ayudaste a esa familia a encontrar a su cachorro. Mostraste a todos esos extraños cómo se ve el verdadero carácter. Y saliste de ello con la cabeza en alto. Eso es lo que importa, no lo que ella dijo sobre ti, sino quién te probaste ser». «El nombre del cachorro era Daisy», dijo Shark, su voz alegrándose mientras recordaba la reunión alegre. Era realmente dulce y estaba tan feliz de ver a su familia de nuevo. Incluso recontando la experiencia traumática, Shark se enfocó en el resultado positivo, el rescate exitoso y la reunión en lugar del dolor que había soportado. «Apuesto a que lo estaba», dijo su abuela con una sonrisa en la voz. «Los animales pueden sentir corazones buenos, ¿sabes?
Por eso se sintió segura contigo y asustada con esa mujer que mentía sobre ser su dueña. Los animales saben cosas que los humanos a veces tratan de ignorar. Era una lección gentil envuelta en consuelo, ayudando a Shark a entender que su amabilidad había sido reconocida y validada, incluso cuando adultos humanos fallaron en verlo inmediatamente. Cuando Shark aterrizó en Houston, su tía la estaba esperando con un abrazo enorme y un teléfono lleno de mensajes. La palabra de la gracia de su sobrina bajo presión había llegado a su familia y amigos a través de las publicaciones en redes sociales que continuaban extendiéndose. «Tu abuela me llamó justo después de que hablaras con ella», dijo su tía mientras caminaban a través del aeropuerto de Houston. «Me contó lo que pasó y estoy tan increíblemente orgullosa de ti». «Todos siguen diciendo eso», respondió Shark con la humildad que la había sostenido a través de toda la ordalía. «Pero no hice nada especial, solo hice lo que se sentía correcto». Esta respuesta fue quizás lo más revelador que podría haber dicho. Genuinamente no entendía qué era tan notable sobre su comportamiento, porque para ella, la amabilidad y la dignidad no eran elecciones especiales, sino expresiones naturales simplemente de quién era. «Esa es exactamente la razón por la que todos estamos tan orgullosos, bebé», explicó su tía mientras caminaban hacia la reclamación de equipaje. «Hacer lo correcto cuando es difícil. Eso es lo que hace a alguien especial. Y lo hiciste frente a toda esa gente cuando estabas asustada y siendo tratada injustamente. Y nunca una vez dejaste de ser tú misma». Las palabras de su tía ayudaron a enmarcar la experiencia de una manera que honraba tanto el carácter de Shark como la dificultad de lo que había soportado. Durante los siguientes días, la historia continuó extendiéndose de maneras cada vez más positivas. La familia cuyo cachorro Shark había salvado publicó su propio video agradeciéndole y explicando cómo la amabilidad de una extraña los había reunido con su amada mascota. Estaciones de noticias locales recogieron la historia no como una pieza de controversia, sino como un ejemplo uplifting de jóvenes haciendo una diferencia positiva en el mundo. Más importante, la historia de Shark se convirtió en un momento de enseñanza en escuelas y organizaciones comunitarias a través del país. Su ejemplo de mantener la dignidad frente a falsas acusaciones y trato racista resonó con jóvenes que podrían enfrentar desafíos similares. Maestros usaron su historia para discutir todo, desde educación en carácter hasta resolución de conflictos, hasta la importancia de ayudar a otros, incluso cuando es difícil o peligroso. La clínica veterinaria cuya técnica había dado a Shark su tarjeta de presentación se puso en contacto a través de redes sociales para reiterar su oferta de oportunidad de voluntario. Varias otras clínicas veterinarias y organizaciones de rescate animal en el área de Sharks extendieron invitaciones similares, impresionadas por su rapport natural con los animales y su carácter maduro bajo presión. Pero quizás la respuesta más significativa vino en forma de cartas de niños a través del país que habían sido inspirados por el ejemplo de Shark. Una carta de un niño de 10 años llamado Marcus resultaría particularmente profética. «Querida Shark, mi nombre es Marcus y tengo 10 años. El mes pasado, algunos niños en la escuela estaban siendo malos con una niña nueva porque habla diferente. Recordé tu historia y cómo te mantuviste calmada cuando esa señora fue mala contigo. Así que me senté con la niña nueva en el almuerzo y les dije a los niños malos que pararan. Ahora es mi amiga y los niños malos dejaron de molestarla. Mi mamá dice que eso es lo que significa el carácter. Gracias por mostrarme cómo ser valiente». Esta historia nos muestra que nuestro carácter es probado no solo en los grandes momentos, sino en las pequeñas elecciones que hacemos cuando alguien necesita ayuda y nadie está mirando. Mirando tu propia vida, ¿cuál es un pequeño acto de amabilidad que podrías hacer esta semana que podría crear ondulaciones que ni siquiera puedes imaginar? Comparte tu compromiso abajo, porque el mundo necesita más personas como Shark, y eso comienza con cada uno de nosotros eligiendo la amabilidad un pequeño acto a la vez. Recuerda, tienes el poder de crear ondulaciones de amabilidad que pueden cambiar el día de alguien, la perspectiva de alguien o incluso la vida de alguien. La pregunta no es si puedes hacer una diferencia,
es si lo harás. Elige la amabilidad, elige la dignidad, elige ser la persona.